Y como cada lunes, la cita infaltable es con Diálogo Franco, y para saber de qué vamos a hablar hoy, saludamos ya a nuestro querido doctor Federico Franco. Doctor, un abrazo azulgrana para usted, ¿cómo le va? Bien, Juan Carlos, contento de escucharte a vos, a Judith y a toda la enorme de la audiencia en el país, de la poderosa en Añuaca, de Morancia, hermano. Perfecto, doctor. Doctor, ¿con qué arrancamos hablando que hoy tenemos el feriado del 12 de junio? Hoy es 10 de junio, pero es el feriado móvil que pasó del miércoles adelante al lunes, y esperemos que sea recordado no solamente hoy, sino también el próximo miércoles. Vamos a hablar justamente, Juan Carlos, audiencia, con el embajador, el doctor Ricardo Cabones Yegro, que es un gran conocedor de todo lo que guarda relación con las relaciones internacionales del país. Además forma parte de la capacitación y formación de todo el claustro de los representantes que tenemos en el extranjero, de lo que fue el armisticio del 12 de junio, que se hizo efectivo el 14 de junio 1935, por el cual Paraguay y Bolivia en forma recíproca deciden terminar con la guerra. No hubo en realidad, Juan Carlos, audiencia, una declaración de guerra ni de Bolivia a Paraguay ni viceversa de Paraguay a Bolivia. Tampoco por eso podemos decir nosotros los paraguayos ganamos la guerra. Lo que sí tenemos que aclarar, y hoy seguramente lo hará de nuevo el doctor Ricardo Cabones, es que el ejército paraguayo, comandado por el invicto José Félix Estigarribia, general de las Américas, ha logrado, en representación de toda la Fuerza Armada del ejército paraguayo, expulsar definitivamente de nuestro territorio a los invasores. Los bolivianos que intentaron apoderarse del Chaco porque ellos consideraban que era suyo, los paraguayos considerábamos que también era nuestro. Bueno, no la guerra, y lo que se hizo el 12 de junio es el armisticio, o sea, terminó el proceso armado, la guerra como tal en el Paraguay. Y a partir de ahí se establece en los términos de ese armisticio un periodo en el cual se crea una conferencia de paz, límite y amistad entre Paraguay y Bolivia, que se tiene lugar en Buenos Aires, con la presencia de 6 cancilleres bajo los auspicios de los gobiernos de Argentina, Brasil, por supuesto Chile, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Estos 6 países fueron los árbitros. Entonces, cuando termina la guerra con el armisticio el 12 de junio, se llega una final el 21 de julio de 1938, y esa es la diferencia que nosotros queremos hoy aclarar justamente con el embajador Ricardo Cabones Yegro. ¿Qué es lo que conmemoramos el 12 de junio y qué es lo que debiéramos también recordar el 21 de julio de cada año? Porque son 2 fechas diferentes, 2 hechos totalmente diferentes, Juan Carlos. Exactamente, doctor, y siempre existe esa confusión porque en la escuela te enseñan que el 12 de junio es la firma del Tratado de Paz del Chaco. Siempre es esa confusión, y uno va creciendo con esa idea hasta que va leyendo un poco de historia y se entera de eso que estabas comentando, doctor. Y bueno, mira, me viene como anillo al dedo ese comentario, porque justamente lo que pretendemos con el doctor Cabones hoy en Diálogo Franco a partir de las 21 horas es señalar, aclarar, resaltar lo que está diciendo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, son cosas diferentes. Un día como hoy, si fuera 12 de junio, tendríamos que recordar el armisticio que se firma en Buenos Aires para que termine la guerra, y a partir de ahí se crea un periodo en donde Paraguay presenta sus argumentos, Bolivia su argumento, no había acuerdo, Bolivia quería más, Paraguay quería más, etcétera, etcétera. Y bueno, eso termina después de 3 años, 1935, después de 3 años termina el 21 de julio de 1938, cuando se firma el tratado definitivo del límite, paz y amistad entre Paraguay y Bolivia. Y para que vos tengas una idea, para complicar más, el informe de los árbitros sobre el territorio que no se definió todavía demora más, pasa a octubre de ese año 1938. Así que esa va a ser nuestra primera parte, Juan Carlos querido, del doctor Ricardo Cabones Yegro, embajador, que tiene una
muy versado, muy preparado en todo lo que guarda relación con las relaciones internacionales y en particular con lo que estamos conversando. Y en segundo término, un tema de mucha actualidad, la pobreza. Siempre hablamos de la pobreza, cómo se mide la pobreza, se mide por los ingresos, se mide por el PIB, se mide por el número de calorías que uno ingiere. Nosotros tenemos un paraguayo muy prestigioso, el doctor Martin Burr Artaza. Él ha creado lo que se llama el semáforo de la pobreza, en el cual no solamente se tienen en cuenta los números fríos de cuánto entra en el gobierno, cuántos habitantes hay, cómo está el PIB, no. Él analiza la pobreza tampoco a ver si hay escuela y puestos de salud, sino, por ejemplo, si tenés baño, por ejemplo, si te alimentas bien, por ejemplo, si tenés agua corriente, si tenés felicidad. Y este proyecto, el semáforo de la pobreza, él ha presentado en prácticamente todos los continentes del planeta Tierra. Ha sido muy exitoso, reconocido incluso por el propio Papa Francisco, quien ha recibido la información de parte del doctor Burr. Y bueno, escribió un libro, primero en español, ¿Quién es dueño de la pobreza?, hizo luego en inglés, y ahora la semana pasada presentó ese mismo libro en la FIESPI, en la poderosa Federación de Industriales del Estado de San Pablo, el proyecto de cómo reducir la pobreza. Entonces, es un proyecto muy interesante y que mucha falta nos hace acá en el Paraguay. Lastimosamente, como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra, y acá en el Paraguay, aparte de que se conoce poco, se le da muy poca importancia a este tema con el doctor Martín Burr. Vamos a hablar con él, quién es dueño de la pobreza y cómo podemos hacer para que Paraguay, como bien dice el doctor Burr, en vez de analizar sobre un global de 7 millones de habitantes, considerar 1.500.000 familias, y de esas 1.500.000 familias, ¿cuántas son las que necesitan realmente ayuda de Copona para salir adelante y no utilizarlo en forma prebendaria, clientelista, corrupta, solamente para ganar elecciones? Temón, Martín Burr, ¿quién es dueño de la pobreza? Perfecto, doctor. Está entonces la cita para las 21 horas por las pantallas de C9N. Gracias, Juan Carlos, querido. Mi respeto para vos, también a nuestra amiga Judith, y seguramente con música de fondo rendir homenaje hoy a los pocos excombatientes que nos quedan. Gracias, doctor. Gracias, Judith, querida. Según los datos de la Asociación de Excombatientes de la Guerra del Chaco, son menos de un centenar de excombatientes que nos quedan. A ellos, flor y gratitud de por vida por lo que hicieron. Defender la heredad nacional, expulsar definitivamente a los agresores, a los invasores, y dejarnos definitivamente más de 220.000 kilómetros cuadrados que hoy forma parte del Gran Chaco, que siempre fue, él y será, de la República del Paraguay.